Muy buenas noches, amigos y amigas, sean bienvenidos. Como siempre, es un gusto compartir con cada uno de ustedes. Si ustedes pudieron percatar, les compartí el día lunes el laboratorio de repaso número 1, ¿verdad? Correspondiente al segundo parcial. En ese laboratorio de repaso, ustedes encontraron temas eminentemente prácticos, en los cuales pues se solicitó dar algún ejemplo de los temas que hemos venido desarrollando en clase en los últimos días. ¿Cómo son los tipos o las clasificaciones del derecho subjetivo, las clasificaciones o tipos del deber jurídico y de la relación jurídica? Recapitulando, recordemos que el derecho subjetivo es esa facultad que tiene, esa facultad derivada en la norma o dada por la misma ley, en la cual pues a una persona se le reconoce ese grado de decisión de poder hacer algo, dejar de hacer algo o exigirle a un tercero que cumpla su obligación. Cuando nos referimos al deber jurídico, estamos haciendo alusión a la obligación, a la prestación, ¿verdad? Establecida en la norma. Cuando hablamos de la relación jurídica, hablamos de ese vínculo, de ese nexo existente entre las normas y los sujetos. También ya hemos ido desarrollando lo que es la petición, la acción. Hoy vamos a hablar sobre la pretensión y el proceso. Por petición, pues recordemos que es aquella manifestación de voluntad por medio de la cual las personas pueden hacer requerimientos a la autoridad y la autoridad está obligada a resolverlas conforme a derecho. El derecho de petición se divide en dos, ¿verdad? Derecho de petición en materia administrativa y derecho de petición en materia política. El derecho de petición en materia administrativa la tienen todos los habitantes de la República de Guatemala. Eh, la autoridad tiene 30 días para poder hacer esas, notificar y resolver las solicitudes que estamos planteando. Recordemos que esos 30 días son días hábiles. También tenemos que recordar que esos 30 días que tiene la autoridad para resolver y notificar empiezan a contar a partir de que el expediente se encuentra en estado de resolver, ¿verdad? Dijimos que el expediente se encontraba en estado de resolver cuando la autoridad ya ha realizado todas las diligencias necesarias para tomar una decisión. Otro elemento importante es que cuando hablamos de autoridad, hablamos del Estado y sus múltiples manifestaciones, ¿verdad? Hablamos del Estado, como son los tres organismos de Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. También hablamos, por ejemplo, de las entidades autónomas, como pueden ser los municipios, la Universidad de San Carlos, el ICS, el Banco de Guatemala, entre otros. Entidades descentralizadas, como puede ser la SAT, como puede ser el RIC, como puede ser el RENAP, el INGUAT. Y entidades desconcentradas, como pueden ser las policías municipales de tránsito. ¿Sí? El Estado en cualquiera de sus manifestaciones. El derecho de petición en materia política se plantea ante el Tribunal Supremo Electoral y en este caso pues los plazos son más reducidos, ¿verdad? Ya que la autoridad tiene 8 días para resolver y notificar. Si no resuelve y notifica en 8 días, la petición debe darse por denegada. Respecto a la acción, dijimos que la acción es una manifestación del derecho de petición. La acción consiste en esta facultad que tienen las personas de acudir ante los órganos jurisdiccionales a reclamarles la satisfacción de una pretensión. En otras palabras, acción
Es esa facultad reconocida en la ley al sujeto para que pueda poner en movimiento un órgano jurisdiccional, para que pueda acudir ante el juez y le reclame al juez la satisfacción o la resolución de un conflicto de intereses. Y ya el día de hoy, pues vamos a hablar un poquito sobre lo que es la pretensión y vamos a empezar a ver lo que es el proceso. Yo les había pedido ya que leyéramos algunos artículos y que también ubicáramos algunos artículos en nuestra ley. De la misma manera, si hubieran dudas respecto al desarrollo del laboratorio, con mucho gusto lo pueden plantear por correo y con mucho gusto se les va a estar solventando por esa misma vía. También, como se pudieron percatar, sus notas ya fueron publicadas para aquellas personas que no están conformes con la nota que obtuvieron derivado del primer examen parcial. Pueden solicitar la revisión del examen parcial, siempre y cuando lo hagan conforme al cumplimiento de requisitos que establece nuestro normativo de evaluación, ¿verdad? Y recuerden que el correo pues debe tener también los datos que tantas veces hemos mencionado en clase. Sí, de ahí con mucho gusto pues vamos a poder practicar esa revisión de examen y trasladarles cuál fue el resultado de cada una de ellas, ya que todavía están en tiempo. Bien, sí, escribieron al correo, pero no llenan los requisitos. Entonces, por favor, tienen que hacerlo llenando los requisitos del normativo y los requisitos de datos que hemos pedido acá en clase. Cumplen con eso y con mucho gusto se les va a dar su revisión. Si no cumplen, no se les va a dar su revisión. Eso es para quienes ya enviaron el correo y no cumplen con los requisitos, ¿verdad? Bien. Algo que sí tengo que mencionar es que me sorprendió bastante que hubieran notas bastante bajas. Sin embargo, revisando las notas bajas, me percato de que las malas son las mismas. Las malas son exactamente las mismas, ¿verdad? Lo cual lleva a pensar muchas cosas. Lleva a pensar muchas cosas, como que posiblemente se hizo en grupo, no sé, alguna videollamada, algún chat, algo, pero casualmente las mismas notas, las mismas malas, hasta las mismas faltas de ortografía, me atrevería a decir. Entonces, eso sí llama poderosamente la atención, ¿verdad? Bien, también recuerden que el hecho de que se termine el examen no significa que se tengan los 30 puntos. El hecho de decir yo contesté todas no significa que estén buenas, ¿verdad? Tenemos que también hacer un análisis a lo interno si de verdad dedicamos el tiempo suficiente para estudiar. Pregunto porque generalmente aquí estamos conectados casi siempre 50 y pico, 60 y se resultan examinando más de 100. Y de los 50, 60 que estamos acá conectados, muchos están en el trabajo, no están poniendo atención al 100%, otros están en otras actividades, entonces ahí también habría que hacer un examen de autoconciencia, ¿verdad? Para ver si realmente la nota refleja lo que realmente yo pude estudiar. Alfredo. Buenas noches, licenciado. Sí, yo tengo duda porque yo realicé el examen y aparezco como no se presentó, licenciado, y sí lo hice así como usted lo dijo, Sí, en este caso, Alfredo, la única prueba de su examen es que aparezca el examen. Como Sí, yo les he comentado con anterioridad, esas imágenes que dicen de que el formulario finalizó, eso no prueba absolutamente nada, porque es una imagen genérica. no, ¿Verdad? perdón, No la asocia a ningún examen ni tampoco asocia sus datos personales. Entonces prácticamente eso no nos sirve para demostrar nada. pero Más que el examen efectivamente aparezca, ¿verdad? ahí que procedería, licenciado, porque yo sí me recuerdo que... Ahí sería que el examen aparezca, no nos podemos inventar las notas del aire, ¿verdad? Yo únicamente traslado la nota que aparece en el examen. Pero usted podría revisar Sí, vamos a revisar si aparece el examen o no. Por favor, gracias. Con gusto vamos a revisar si aparece el examen. Ahora, si no aparece, ahí sí ya no es situación atribuible a mi persona, ¿verdad? Porque la plataforma de Classroom y la plataforma de formularios de Google es una plataforma independiente de la universidad. Pero si en dado caso me apareciera, licenciado, ¿qué procede ahí? Me quedo sin nota. Estudiar bastante para el segundo parcial, Alfredo. Ismucane, adelante. Buenas noches, licenciado. En mi caso también tenía duda porque sí me realicé el examen en tiempo y mandé la respuesta antes de que finalizara y también aparezco como no me presenté.
Sí, en este caso aplica lo mismo. En Nucanea hay que revisar si aparece. Yo voy a revisar cuando usted mande su correo con todos los datos, porque enviaron correos, pero no con todos los datos. Con mucho gusto yo procedo a verificar examen por examen, porque hay casos de personas que no siguieron instrucciones y realizaron exámenes que no eran, ¿verdad? Entonces, en este caso, sería revisar examen por examen para determinar qué fue lo que pasó. Y otra preguntita, ¿cuál serían los datos? Porque yo sí mandé el correo, pero pues adjunté mis datos personales, pero no sé cuáles serían los datos a colocar. Los mismos datos del examen. Usted tiene que hacer la carta tal como lo establece el normativo de evaluación. Y dentro del correo donde adjunta esa carta tiene que incluir nombre completo, DPI, carnet, sección, número de teléfono Muy bien, muchas gracias. para servirles. Bien, y recuerden que quienes van a pedir revisión, el plazo ya está corriendo según el normativo, ¿verdad? Entonces, con mucho gusto se le da revisión a todos, a todos los que lo pidan, siempre y cuando lo hagan dentro del tiempo, ¿verdad? Si alguien ya lo pide fuera de plazo, lamentablemente ahí sí ya no podemos hacer nada. De lo contrario, con muchísimo gusto, les damos la revisión de examen. Sí, y que en ningún momento, aclaro, la revisión va a llevar como objetivo bajarles puntos. Eso nunca. Eso nunca. Sí, pero sí los invito a hacer un examen de autoconciencia para los que salieron bastante bajo de qué fue lo que pasó, porque regularmente yo pregunto en clase y me dicen, estoy en el trabajo, estoy manejando, voy de regreso. Entonces no sé si realmente las condiciones en las que recibimos clases también serán las adecuadas para prestar atención, ¿verdad? Ese es otro tema que tenemos que evaluar. Bien. Dicho esto, entonces, nada más recordarles a quienes van a realizar la segunda recuperación que ya está el calendario publicado en Classroom, también está publicado en la cartelera de la facultad. Por favor, hay que pagar en tiempo para que aparezcan en la cartelera de notas, ¿verdad? Ya que nosotros dependemos realmente del pago que se haga en el CIF para poder publicar las notas, porque es en automático y ustedes pagan y automáticamente se nos van habilitando las personas que se examinan con nosotros. No es que nosotros podamos irlos agregando. Carla, adelante. Buenas noches, licenciado. Solo una pregunta. ¿Va a ser el mismo contenido que usted publicó de la primera recuperación? Sí, va a ser el mismo, los mismos materiales que les publiqué. Ok, gracias, licenciado. Lo mismo, lo único que les decía, la recomendación es que pongamos nuestro máximo empeño, ¿verdad? Ya que si no, pues eso derivaría en que nos vayamos a escuela de vacaciones todo diciembre. Y lleva consigo de que ustedes no se puedan realizar el examen final de Derecho 2 ni de Derecho Romano. ¿Verdad? Entonces, no solo es irnos a escuela, sino no se pueden hacer esos finales acá, sino se van a tener que hacer las retrasadas hasta el otro año. Entonces, es bastante importante que veamos eso. Bien, la clase de hoy vamos a hablar un poco sobre la pretensión. También les voy a poner ya un ejemplo práctico de cómo podría venir el examen, para que ustedes pues vayan viendo cómo esto que estamos viendo tanto en teoría pues se puede llevar a la realidad en la práctica. Cuando nos referimos a la pretensión, ya mencionamos que es un concepto eminentemente procesal. Es un concepto que va de la mano con la petición y con la acción. Ya dijimos que la petición es esa manifestación de voluntad por medio de la cual la persona hace una solicitud a la autoridad y la autoridad debe resolver en un término de conformidad con la ley. También mencionamos que la acción es esa facultad que tienen las personas que se fundamenta en el derecho de petición para poder acudir a los tribunales de justicia y exigir la reclamación de un derecho. Cuando hablamos de la pretensión, algunos autores hacen alusión a la exigencia de la subordinación del interés ajeno al interés propio. Otros autores nos dicen que la pretensión es esa declaración de voluntad hecha en una demanda mediante la cual el actor busca que un juez emita después de un proceso una sentencia que resuelva efectiva y favorablemente el litigio. Sí, otros autores establecen que son aquellas declaraciones de voluntad que hacemos ante los órganos jurisdiccionales y frente a nuestros adversarios, en las cuales nosotros hacemos valer un derecho que consideramos tener y que queremos que se nos declare. ¿Sí?
Esto quiere decir, mis amigos, que cuando hablamos de la pretensión nos encontramos ante una afirmación de un derecho o bien ante la reclamación de la tutela de un derecho. La pretensión, en otras palabras, es lo que yo persigo al momento de plantear la demanda. ¿Sí? La pretensión es lo que yo busco al momento de interponer la demanda. Cuando hablo de la pretensión, es la razón de ser de accionar ante los órganos jurisdiccionales. ¿Por qué voy a acudir ante el juez? ¿Qué busco? ¿Qué persigo que el juez resuelva? Esa es la pretensión. ¿Cuál es mi intención? ¿Cuál es la razón de ser de acudir ante un órgano jurisdiccional a solicitarle la reclamación de un derecho? De esa cuenta, entonces, podemos decir que la pretensión no siempre supone la existencia de un derecho, ya que puede existir también el derecho sin que exista una pretensión, y puede existir la pretensión sin que exista un derecho. Ya dijimos que en el caso guatemalteco, cualquier persona puede acudir ante los tribunales de justicia, tenga o no tenga la razón. Por lo tanto, no necesito yo tener un derecho a mi favor o un derecho válido que tutelar, sino únicamente se necesita que yo crea o que yo aduzca tener un derecho a mi favor. Ya el desarrollo del proceso y de la acción dirá si tengo la razón o no. Pero aquí cualquier persona puede accionar. Cualquier persona puede acudir ante el órgano jurisdiccional. De esa cuenta, entonces, se dice que la pretensión no es otra cosa más que el derecho en movimiento. Porque generalmente, cuando nosotros acudimos ante el órgano jurisdiccional y le manifestamos qué es lo que perseguimos, qué es lo que queremos, por qué estamos acudiendo ante él, nosotros estamos solicitando esta reivindicación de un derecho. Nosotros le estamos pidiendo que se declare ese derecho a nuestro favor. Nosotros estamos solicitando que se obligue a la otra persona a cumplir con la obligación que ha incumplido. De esa cuenta, entonces, la pretensión no es otra cosa más que una figura eminentemente procesal. Y esa pretensión desde el punto de vista procesal consiste en realizar una manifestación de voluntad al órgano jurisdiccional, en la cual nosotros le hacemos ver qué vamos a pedir, qué estamos solicitando, qué estamos reclamando. Si ustedes se percatan, entonces, la pretensión ya es un elemento subjetivo. ¿Sí? Porque nosotros ya acudimos ante el órgano jurisdiccional. La pretensión ya es lo que cada uno de nosotros persigue al momento de acudir ante un órgano jurisdiccional. La pretensión ya es la razón de ser que nosotros planteamos en la demanda. Sí, yo puedo acudir ante un órgano jurisdiccional, pero la pretensión regularmente nosotros la vamos a encontrar plasmada en la demanda. En la demanda yo le voy a indicar al juez con argumentos de modo, tiempo, lugar y fundamento de derecho qué es lo que quiero, qué reclamo, qué persigo, qué busco. Esa es la pretensión. Por eso se dice que es esa declaración de voluntad hecha en la demanda por medio del cual se busca que un juez resuelva después de un proceso una sentencia que resuelva efectiva y favorablemente el asunto o el conflicto de intereses. Sí, en otras palabras, podemos decir que la pretensión es ese derecho que consideramos tener y que queremos que se nos declare. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, muchas gracias. Dentro de las características de la pretensión, decimos que es un acto de voluntad y no un poder, porque realmente depende de la persona, ¿verdad? Ya, si la persona quiere, pues puede accionar ante los tribunales de justicia, y si no, no pasa absolutamente nada. Ya dijimos que el vecino puede sembrar un aguacatal a la par de la pared de nuestra casa, que si nosotros queremos lo podemos demandar para evitar que el aguacatal dañe la pared de nuestra casa y que el vecino lo corte. Pero eso es una decisión personal. Sí, yo solo necesito creer tener un derecho e intentar hacerlo valer ante un juez. Otra de las características es que en el caso de la pretensión, esta se dirige
a una persona distinta de quien la reclama. Sí, generalmente cuando nosotros presentamos la demanda es porque nosotros estamos exigiendo algo más de alguien. Sí, nosotros exigimos alguna situación de otra persona. De la misma manera, esa pretensión o lo que nosotros perseguimos en la demanda, la razón de ser, es decidida por una tercera persona, en este caso por el Estado. Ya vimos que el artículo 203 de la Constitución faculta única y exclusivamente a los órganos jurisdiccionales para poder administrar justicia. Ellos son los únicos que pueden ejercer ese sustituto privado de la venganza privada o la venganza divina, ¿verdad? Lo que se busca es encontrar precisamente un sustituto civilizado a la aplicación de la fuerza por manos privadas. De esa cuenta, entonces, es que se le encomienda al Estado la solución del conflicto de interés. También se dice que jurídicamente solo se requiere la autoatribución de un derecho. Vimos que para poder accionar, para poder demandar, para poder presentar esa demanda ante un órgano jurisdiccional, generalmente no se requiere que yo pruebe que tengo un derecho. Cualquier persona en el ámbito jurídico guatemalteco puede acudir ante un juez y puede plantear una demanda. Ya va a ser el desarrollo del proceso el que va a determinar quién tiene la razón y quién no la tiene. También recordemos que hay formas en las cuales pues la ley castiga a aquellas personas que plantean demandas sin tener la razón. Porque, por ejemplo, si ustedes demandan al vecino o demandan a X persona creyendo o atribuyéndose tener un derecho, pero al final el juez dicta una sentencia en su contra, a ustedes les van a cobrar las costas judiciales y les pueden cobrar daños y perjuicios. Es decir, la otra parte les puede cobrar todos los gastos que incurrió en abogado para poder presentarse a defenderse ante el órgano jurisdiccional. Y ustedes van a tener que pagar. Y no es nada barato. Lo mismo pasa si alguna persona presenta alguna denuncia falsa ante el Ministerio Público. Si se demuestra que la denuncia es falsa, existe un delito que se llama denuncia falsa. Y ustedes pueden ser condenados por ese delito. Sí, o sea, sí, la ley deja abierta la gama o la posibilidad de que cualquier persona pueda acudir, de que únicamente solo se requiera tener o únicamente solo creamos que nos asiste un derecho. Por eso se dice que jurídicamente solo se requiere la autoatribución de un derecho, ¿verdad? Porque ya va a ser el proceso y va a ser el órgano jurisdiccional el que va a determinar si tenemos ese derecho o no a nuestro favor. Bien. Existen distintas clases de pretensión. Encontramos la pretensión material o sustancial y la pretensión adjetiva o procesal. En el caso de la pretensión material o sustancial, esta se da cuando el acreedor o el titular del derecho subjetivo exige del deudor, o del titular del deber jurídico el cumplimiento de una obligación, pero en este caso sin la intervención del órgano jurisdiccional. Y en el caso de la pretensión procesal o adjetiva, aquí se da cuando el titular del derecho subjetivo exige del titular del deber jurídico el cumplimiento de una obligación. Pero acá, mediante la intervención del órgano jurisdiccional. Es decir, que la pretensión adjetivo procesal se va a ejercer mediante la presentación de la demanda ante el órgano jurisdiccional. ¿Sí? En la pretensión material o sustancial, el titular del derecho subjetivo le exige al titular del deber jurídico el cumplimiento de esa obligación, sin que intervenga el órgano jurisdiccional. Es decir, no se plantea todavía la demanda, todavía no accionamos. En el caso de la pretensión adjetiva o procesal, aquí
ya se solicita la intervención del órgano jurisdiccional. ¿Vamos bien hasta acá? Daniela. Gracias, Daniela. Licenciado, donde dice órgano judicial y órgano jurisdiccional, Es lo mismo, es lo mismo. es lo mismo, Gracias. es lo mismo. Son sinónimos. Bien, yo les he colocado de ejemplo el cobro de tarjeta de crédito. ¿Sí? Si yo saco una tarjeta de crédito con X banco y me atraso en el pago, generalmente pues van a mandarme algún correo pidiéndome que pague, me van a llamar a mis contactos de referencia, me van a mandar alguna carta a mi casa para que pague, ¿verdad? Si yo pago, en uno de esos casos, estoy ante una pretensión material o sustancial, porque aquí no interviene el órgano jurisdiccional. Aún así, a mí me llame para cobrarme una tasa de cobros, como generalmente pasa, ¿verdad? Que casi que lo amenazan. Estamos ante una pretensión material o sustancial, porque no fue necesaria la intervención del órgano jurisdiccional, sino que en este caso el titular de un crédito o el titular del derecho subjetivo le exigió al titular del deber jurídico el cumplimiento de la obligación sin que interviniera el órgano jurisdiccional. Ahora bien, pero si a mí me llaman, me mandan correo, me amenazan, me van a buscar a mi casa para que pague, buscan a mis contactos para que por favor yo pague y no pago, y el banco decide demandarme, aquí ya nos encontramos ante una pretensión procesal o adjetiva, porque en este caso ya se da la intervención de un órgano jurisdiccional. Por eso les puse el primer ejemplo de una pretensión material o sustancial, el cobro de tarjeta de crédito por la vía extrajudicial, ¿verdad? Cuando las personas llegan a pagar voluntariamente, sin intervención de ser demandados. Pero cuando ya nos plantean un proceso y nos damos cuenta que nos embargaron las cuentas, que nos embargaron el salario, es porque ya estamos ante un órgano jurisdiccional. Ahí estamos ante una pretensión adjetiva o procesal. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, licenciado. Tiene apagado su micrófono, Rick. Gracias, Diego, muy amable. Les decía entonces que también encontramos elementos objetivos y elementos subjetivos. Dentro de los elementos subjetivos encontramos a las personas o a los sujetos que intervienen en la pretensión. El primero de los elementos es el órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional ya sabemos que es el ente del Estado encargado de administrar justicia. En este caso va a ser el órgano ante quien se va a presentar esta pretensión y quien la va a resolver. Encontramos también el sujeto activo o el pretendiente. El sujeto activo o pretendiente es la persona que formula la pretensión. En este caso, hay elementos bien importantes. Primero, la persona que formula la pretensión debe tener capacidad. ¿A qué nos referimos con que debe tener capacidad? La persona debe encontrarse por ley en esa capacidad de obligarse por sí mismo y ejercer sus derechos por sí mismo. ¿Sí? Esto quiere decir que la persona que plantee una demanda ante el órgano jurisdiccional y que por lo tanto en su demanda manifieste cuál es su pretensión, esta persona debe ser una persona capaz. Eso quiere decir una persona mayor de edad, ¿verdad?
Los menores también pueden hacerlo, pero en este caso a través de sus representantes legales. ¿Sí? Primer requisito entonces del sujeto activo o el pretendiente es que la persona que formule la pretensión sea capaz. Si no es capaz, debe hacerlo a través de sus representantes legales. Y segundo, que tenga legitimación. Cuando hablamos de que el sujeto activo sea la persona legitimada para ello, es porque debe ser el titular de ese derecho subjetivo. ¿Sí? Si yo aduzco tener un derecho o yo creo tener un derecho, el único que puedo demandar y que puedo presentar esa pretensión ante el órgano jurisdiccional soy yo. No puedo hacerlo ni mi mamá, ni mi papá, ni mi hermano, ni mis amigos. ¿Sí? Únicamente la persona legitimada es la persona quien aparentemente tiene ese derecho que está reclamando. En el caso del sujeto pasivo o pretendido, es el sujeto contra quien se formula la pretensión. De la misma manera, debe ser capaz y debe tener legitimación. ¿Sí? No podemos presentar una demanda contra alguien que no sea capaz. En su caso, tendríamos que hacerlo a través de su representante legal, ¿verdad? Y cuando nos referimos a que tenga legitimidad, es de que debe ser el titular del supuesto deber jurídico que se ha incumplido. Sí, yo no puedo demandar a alguien distinto, tengo que demandar a quien supuestamente tuvo que haber cumplido. A eso se refiere con que tenga legitimidad. Respecto a los elementos objetivos, estos deben reunir tres características. El primero es que sea posible. Debe ser posible tanto física como moralmente. ¿Sí? No podemos exigir algo que sea imposible físicamente, ¿verdad? O algo que moralmente no sea correcto. El segundo elemento es que debe ser idóneo. Una pretensión deducida en un proceso no apto es ineficaz. Esto quiere decir que yo tengo que presentar mi demanda, tengo que hacer valer mi pretensión en el proceso que la ley señale. ¿Sí? Yo no puedo ir, por ejemplo, ante un juez del ramo de familia a demandar a mi patrono con la pretensión de que me pague mi indemnización por despido injustificado. Porque en este caso el juez de familia va a decir que él no es el juez competente. Y posiblemente para cuando el juez de familia me resuelva eso, ya he perdido el derecho. Ya ha vencido el plazo en el que yo podía demandar. Por eso se dice que la pretensión debe plantearse por la vía idónea. Porque una pretensión deducida en un proceso que no es el apto o el idóneo resulta ineficaz. Y esto puede llevar consigo que se perjudique el derecho. ¿Sí? Por último, debe tener causa justificada. Es decir, debe existir un fundamento legal, ¿verdad? Debe haber algún motivo que lo justifica, algún interés personal legítimo y directo de quien está planteando la pretensión. No solo se puede plantear arbitrariamente, la persona tiene que tener alguna relación. Tiene que indicar el por qué está planteando esa demanda, por qué persigue eso. Y esto, mis amigos, prácticamente serían los elementos de la pretensión. ¿Hasta acá hay alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? Todo claro, Lic. No, licenciado. Todo claro, gracias. Bien. ¿Quién me haría favor de leer el caso práctico que tenemos en pantalla? Pamela, adelante. Buenas noches, licenciado. Caso práctico. Usted es acreedor del señor Roberto Flores, quien le adeuda la cantidad de 25,000 quetzales por concepto de rentas atrasadas durante 5 meses de un local comercial ubicado en la Sexta Avenida 7-35, zona 1 de esta ciudad.
en cuyas instalaciones funciona una barrotería denominada El Manantial y un taller mecánico, por lo que usted va a promover una acción para obtener el pago del monto adeudado. Gracias, Pamela. Bien, ese es el caso práctico, ¿verdad? La recomendación es que hay una teoría que se llama la teoría del silogismo jurídico que nos ayuda a resolver casos. Esta es una teoría bastante básica y que prácticamente pues funciona como la teoría de un juicio de valor, ¿verdad? Recuerden que un juicio de valor está conformada por una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. En este caso, la premisa mayor va a ser lo que nos dicta la norma o lo que nos dice la doctrina. ¿Sí? La premisa menor va a ser el caso concreto y la conclusión va a ser el resultado del encuadramiento que hagamos de la premisa mayor y la premisa menor. En este caso, dicen que ustedes son acreedores del señor Roberto Flores, quien le adeuda la cantidad de 25,000 quetzales por concepto de rentas atrasadas durante 5 meses, de un local comercial ubicado en la Sexta Avenida 7-35, zona 1 de esta ciudad, y en cuyas instalaciones funciona una barrotería denominada El Manantial y un taller mecánico, por lo que usted va a promover una acción para obtener el pago del monto adeudado. Primera pregunta. En el caso concreto, ¿cómo se materializa ese derecho de acción que usted va a promover? ¿Ala? Por medio de una demanda, Alex. Con el planteamiento de la demanda, ¿verdad? La acción siempre se va a materializar con el planteamiento de la demanda. Siempre. Segunda pregunta. Dentro de los sujetos de la acción, ¿qué calidad tiene el señor Flores y por qué? ¿Pamela? Pretendiente porque es la persona que va a presentar la demanda. ¿Será que el pretendiente es sujeto de la acción, Pamela, o será sujeto de la pretensión? Daniela, luego Eric. Sujeto de la pretensión, licenciado. No, lo mismo que le respondimos a Pamela. Eric, luego Diego. Buenas noches, licenciado. Yo Buenas por noches. acá estaba verificando, ¿verdad? Respecto a lo que usted nos compartió. Yo creo que es el sujeto pasivo o pretendido, porque él es el que está obligado a pagar la deuda. Y en este caso, Eric, de nuevo, ¿será que nos están preguntando el sujeto de la pretensión o el sujeto de la acción? No, el ¿Estuardo? sujeto de la acción. Es pasivo o demandado. Pasivo o demandado, ¿verdad? Sí, algo bien importante que tenemos que hacer es que el caso lo tenemos que leer despacito. Esto para tener todas las matices a la mano. Y segundo, cuando leamos las preguntas también tenemos que ser muy acuciosos en qué es lo que nos están preguntando. Porque si se dan cuenta, acá nos preguntan dentro de los sujetos de la acción, ¿qué calidad tiene el señor Flores y por qué? Y sus compañeros respondieron, pero con los sujetos de la pretensión, que son diferentes. Dentro de los sujetos de la acción sería sujeto pasivo o demandado, porque es la persona contra la cual se va a presentar la demanda, ¿verdad? En este caso, para obtener el cobro de las rentas atrasadas. Tercera pregunta. Dentro de los sujetos de la acción, ¿qué calidad tiene usted y por qué? Manuela, Manuel. Buenas noches, licenciado. Sería sujeto activo. Sujeto activo, actor o demandante, ¿verdad?
Porque nosotros somos los que vamos a demandar. Nosotros vamos a accionar contra el señor Flores para que nos pague. Cuarta pregunta. ¿Qué tipo de acción es atendiendo a la actuación de la ley mediante sentencia y por qué? ¿Qué tipo de acción es atendiendo a la actuación de la ley mediante sentencia y por qué? Alan. En este caso sería procesal, licenciado, porque se va a poner ante un órgano jurisdiccional. No, cuando vimos los tipos de acción, nunca vimos la acción procesal. Recuerden que es poner en práctica lo que hemos visto, ¿verdad? Estuardo. ¿Sería de condena? ¿Por qué sería de condena, Estuardo? Porque su finalidad es que se ejecute una prestación en la persona obligada. Exacto. Aquí lo que queremos es que el juez obliga al señor Flores a que nos pague. Bien, vean. Si ustedes se dan cuenta, esto lo único que conlleva es que tengamos un buen dominio de los temas que hemos ido desarrollando, ¿verdad? Porque eso implica que tengamos claridad de cada uno de los elementos. Esto para evitar que se nos mezclen los mismos. Porque, por ejemplo, si nosotros preguntamos qué tipo de acción es atendiendo a la actuación de la ley mediante sentencia, yo tengo que saber cuál es la clasificación de la acción. Y en este caso, ¿cuál es la clasificación de la acción? Mediante sentencia. Y yo ya sé que aquí son acciones de condena, de declaración o constitutivas. Y ya tengo que encuadrar dentro de esas tres cuál es la que está haciendo alusión al caso concreto. Entonces, lo que tenemos que tener claridad primero es leer despacio el caso, luego leer despacio la pregunta, tratar de entender con claridad qué es lo que nos están preguntando, y eso nos va a permitir ubicarnos para poder responder de mejor manera. Porque yo ya sé que si me están preguntando sujetos de la acción, automáticamente me ubico en los sujetos de la acción. Y son tres: órgano jurisdiccional, sujeto activo, sujeto pasivo. Si me preguntaran, por ejemplo, los elementos de la... Si me preguntaran dentro de los elementos de la relación jurídica, ¿qué papel tiene el señor Flores? Ya me voy a los elementos de la relación jurídica, ¿verdad? Pero ya tengo un dominio de esas áreas. Gracias, Estuardo. La quinta pregunta. Dentro de los sujetos de la relación jurídica, ¿qué calidad tiene usted y por qué? Adelante, Diego. Buenas noches, licenciado. Dentro de los elementos sería el sujeto activo. ¿Y por qué? ¿Es el que comete la acción para el cumplimiento jurídico? En este caso, es la persona que tiene un derecho subjetivo a su favor, ¿verdad? Estamos bien. La sexta pregunta. Dentro de los sujetos de la relación jurídica, ¿qué calidad tiene el deudor y por qué? Diego, luego Estuardo. ¿Sería el sujeto pasivo? Sujeto pasivo, ¿verdad, Diego? ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado. Muy bien. ¿Se dan cuenta cómo se va jugando con todo esto, verdad? Lo importante, como les digo, es tener claridad de cada uno de los elementos. Esto para que no se nos vayan confundiendo y nosotros tengamos una mejor claridad al momento de resolver. La mejor forma, como les decía, es hacerlo a través de premisa mayor, premisa menor, conclusión. ¿Verdad? La premisa mayor, lo que nos dice la ley o lo que nos dice la doctrina. La premisa menor, la que nos dice el caso concreto. Y la conclusión, ya hacer ese encuadramiento, ¿verdad? Esa actividad intelectual en la cual pues tratamos de ver si encuadra o no en lo que estamos viendo. Casos así vamos a ir viendo poco a poco para que ustedes se vayan familiarizando.
De la misma manera, más adelante, previo al segundo examen parcial, yo les voy a compartir un laboratorio de casos prácticos. También va a tener temas referentes al proceso, a la sanción, a la coacción, para que nosotros podamos practicar previo a ese segundo examen parcial, ¿verdad? ¿Hasta acá hay alguna duda o alguna pregunta? ¿Alguien que no haya entendido la dinámica del caso? Diego, adelante. Licenciado, en la número 4 me perdí, licenciada, en la pregunta número 4. La pregunta 4. Dice, ¿qué tipo de acción es atendiendo a la actuación de la ley mediante sentencia y por qué? ¿En qué se perdió? En el tipo de acción que es, licenciado, estaba buscando mis apuntes, pero no lo encontré. Ah, bueno, pero se perdió porque no anotó. Mire, cuando se clasifica la acción atendiendo a la actuación de ley mediante sentencia, pueden ser 3 tipos de acciones. Acciones de condena, acciones declarativas y acciones constitutivas. La acción de condena busca establecer una obligación en el sujeto pasivo. La acción declarativa únicamente busca que el juez fije, constate, ratifique o verifique una situación jurídica previamente existente. Y en el caso de la acción constitutiva, busca la creación, modificación o extinción de una nueva situación jurídica. En este caso, respondió bien Estuardo, porque dijo que era de condena. Porque nosotros vamos a demandar al señor Flores para que nos pague. Sí, nosotros sabemos que nos debe, pero el juez todavía no sabe que nos debe. El derecho no está declarado. El juez va a dictar sentencia obligando al señor Flores a que nos pague. Entonces, en este caso se está estableciendo una obligación en el sujeto pasivo. Gracias, licenciado. Para servirle. Daniela. Licenciado, perdone, donde dijo premisa mayor, ¿cuál era el concepto? Perdone que no le terminé de escuchar. No dijimos conceptos, sino solo para que lo tomen a manera de ejemplo. Regularmente en la premisa mayor se coloca lo que es la norma jurídica o lo que la doctrina dicta. En la premisa menor ya colocan ustedes el caso concreto y la conclusión, pues que es el resultado de ese entrelazamiento o ese encuadramiento de la premisa mayor con la premisa menor. Gracias, licenciado. Para servirles. ¿Alguien más que tenga alguna duda con el caso? Bien, vamos a hablar un poquito entonces del proceso. El proceso, tal como les coloqué en pantalla, es el resultado de una verdadera suma procesal, pero que hay quienes dicen que es la sumatoria de la acción, la jurisdicción y la actividad de los terceros, y que eso da como resultado lo que conocemos como proceso. Otros autores establecen que el proceso es un conjunto de actuaciones que se realizan para la solución de un litigio. Hay quienes establecen también que es una serie de etapas ordenadas y concatenadas que nos sirven para resolver la litis que surge entre los particulares. ¿Sí? Regularmente, proceso en términos generales siempre va a ser una serie de pasos que nos llevan a una meta, ¿verdad? Ya procesalmente hablando, es una serie de etapas ordenadas y concatenadas que nos sirven para resolver la litis existente entre los particulares. Cuando hablamos de litis es conflicto. ¿Sí? Cuando hablamos de litis es conflicto. No tengan pena, quienes tienen examen pueden retirarse. Éxitos en el examen.
El fundamento legal del proceso nosotros lo encontramos en el artículo 12 de la Constitución. ¿Alguien me haría favor de leer el artículo 12 de la Constitución? Adelante, Mayan. Buenas noches, Lic. Artículo 12, derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. Gracias, Mayan. Si se dan cuenta, el artículo 12 contiene lo que es el derecho de defensa, pero también contiene lo que es el principio al debido proceso. Ya se estableció que ninguna persona puede ser privada de sus derechos si previamente no ha transitado por el proceso que la ley establece. Sí, la única forma en que una persona puede ser limitada en sus derechos es porque la persona haya debidamente sido citada, oída y vencida en un proceso ante un juez o tribunal previamente establecido. Esto prácticamente lo que hace es obligar al Estado a que para limitar los derechos de las personas debe seguir las etapas establecidas en la ley. El Estado no puede arbitrariamente limitar los derechos de los sujetos. Únicamente puede hacerlo cuando se ha seguido el proceso previamente establecido. ¿Sí? A eso hace alusión el artículo 12 cuando se refiere al derecho de defensa de la persona y también al principio al debido proceso. Deben agotarse todas las etapas que la ley establece para poder afectar los derechos de una persona. Ahora bien, cuando nosotros nos referimos al proceso, generalmente pues existe duda respecto a cuál es su naturaleza jurídica. La doctrina se fundamenta en distintas teorías para establecer la naturaleza jurídica del proceso. Hay, por ejemplo, una teoría que ve el proceso como un contrato. Otra teoría dice que es un cuasicontrato. Otra teoría nos dice que es una relación jurídica. Otra nos dice que es una situación jurídica. Otra nos dice que es una institución. Y otra que es una entidad jurídica compleja. En el caso de la primera, la que dice que el proceso es un contrato. Esta dice que el proceso es un contrato porque el proceso es un acuerdo de voluntades. Y por lo tanto es un contrato porque el contrato también es un acuerdo de voluntades que une a las partes con los mismos requisitos y efectos que una relación contractual. Por eso hace la similitud de esta teoría que el proceso también es un contrato, porque las partes de común acuerdo acuden ante el órgano jurisdiccional y al igual que en una relación contractual, ellos se encuentran sujetos al cumplimiento de requisitos. Hay quienes establecen que el proceso es un cuasicontrato, porque es un contrato imperfecto, porque dicen que es mentira que las personas estén ahí por voluntad propia, que las personas no están ahí por voluntad propia, que la persona que está siendo demandada en un proceso está contra su voluntad. Sí, porque tiene que defenderse, ¿verdad? No es que esté por voluntad propia. Por lo tanto, el contrato no se configura al 100%. Hay quienes establecen que es una relación jurídica y esto es porque los sujetos procesales se encuentran ligados entre sí, se encuentran vinculados o unidos entre sí. Y esto al mismo tiempo pues les reconoce facultades y poderes que la ley les confiere uno con relación a otros. Los que establecen que es una situación jurídica sostienen que las partes no se encuentran ligadas o relacionadas entre sí, sino que las partes se encuentran presentes en el proceso a consecuencia de lo que ordena la legislación o el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, las partes no se encuentran ligadas entre sí, sino se encuentran ligadas y sujetos a lo que establece el ordenamiento jurídico vigente. Los que dicen que es una institución establecen que es una serie compleja de actos, una serie compleja de métodos o de modos de acción unitario que ha sido creado por el derecho para obtener un fin. Sí, dicen que el proceso es algo más. Que el proceso es el mecanismo creado por el derecho para la obtención de un fin.
Y quienes dicen que el proceso es una entidad jurídica compleja, establecen que el proceso se encuentra conformado por una pluralidad de elementos estrechamente coordinados entre sí. Sin embargo, la naturaleza del proceso todavía hoy en día se encuentra en discusión, ¿verdad? Porque según las corrientes o los jurisconsultos que la vayan profundizando, así se van creando nuevas teorías día con día. Dentro de la finalidad del proceso, nosotros encontramos un fin de carácter general, que en este caso es la solución del conflicto de intereses o la controversia. Eso es lo que persigue el proceso, ¿verdad? Dotar de un mecanismo jurídico que permita solventar el conflicto de intereses entre particulares. Este fin se puede dividir en dos, en un fin de carácter privado y un fin de carácter público. Desde el punto de vista privado, para el actor se va a convertir en un instrumento que permite que mediante la decisión de un juez se satisfaga su pretensión. Y en el caso del demandado va a ser una garantía. Esto ante el abuso de poder de la autoridad o del juez y del actor. Una garantía porque la ley obliga a que deban agotarse una serie de etapas, a que deba cumplirse una serie de requisitos previo a la emisión de una resolución final. Y desde el punto de vista público, lo que busca es la realización del derecho y el afianzamiento de la paz social. Esa es la finalidad del proceso desde el punto de vista general, o bien si se ve desde el punto de vista privado o punto de vista público. Y yo creo que por acá nos quedaríamos el día de hoy, amigos, en la clasificación de los procesos, solo para que lo tengan presente. Por su contenido, el proceso se puede clasificar en dos, ¿verdad? Según su materia o según la afectación total o parcial del patrimonio. Según la materia vamos a encontrar proceso penal, proceso civil, proceso mercantil, proceso de trabajo, proceso de familia, proceso contencioso administrativo, proceso tributario, ahí atendiendo a las áreas del derecho que existan, ¿verdad? Según la afectación total o parcial del patrimonio, ya puede ser singular, universal. De la misma manera, por su función, el proceso puede ser cautelar, de conocimiento y de ejecución. El proceso de conocimiento puede ser constitutivo, declarativo y de condena. Por su estructura, puede ser contencioso y voluntario. Por su subordinación, puede ser principal y puede ser accesorio. Luego vamos a hablar un poquito sobre los sujetos, que en este caso es el órgano jurisdiccional y las partes del proceso. Vamos a hablar del objeto del proceso. También vamos a ver en términos generales cuáles son las fases de todo proceso. No obstante, pues cada área o cada subespecialidad del derecho pues regula sus propios procesos. Vamos a ver una estructura básica de cómo deberían ser esas etapas del proceso. Vamos a hablar también un poquito de las resoluciones judiciales. Yo ya les pedí a ustedes que leyeran en casa el artículo 141 de la ley del organismo judicial para hablar un poquito de los autos, decretos y sentencias. Vamos a hablar un poquito de las instancias del proceso, que también yo les pedí que ubicáramos en casa el artículo de la Constitución y de la ley del organismo judicial que se refiere a las instancias del proceso. Posteriormente, pues ya vamos a ver otro caso práctico, ya abarcando otro poquito de temas, y con ello pues terminaríamos lo que sería el proceso, ¿verdad? Esto para las siguientes clases, ya para que ustedes pues vayan tomando un poquito más en cuenta lo que vamos a ir desarrollando, por si ustedes quisieran avanzar en casa y también ir avanzando con los temas que vamos a ir desarrollando. Llegaríamos hasta acá, entonces solo les pediría por favor que dejemos nuestro nombre completo y nuestro número de carnet por temas de asistencia, ya que regularmente pues en clase habemos 60 conectados y hay más de 100 exámenes a la hora de realizar el examen, ¿verdad? Entonces esto me permite saber quién está en clase y a la hora de
mantener el apoyo que yo comenté, pues voy a apoyar a las personas que han estado en clase, ¿verdad? Entonces lo dejaríamos hasta acá. Les deseo un feliz descanso, una bendecida noche. Ya nos vemos el siguiente lunes, ¿verdad? Y ahí se acuerdan de celebrar el 24, que es el Día del Abogado. Que descanse. Feliz noche, Lick. Licenciado, feliz noche.